Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 66 queda a disposición de los señores y de las señoras diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual comunica actividades en relación a la conmemoración de 40 años Tratado de Paz y Amistad de Chile y Argentina. Un correo del coronel de aviación, señor Eduardo Cuadra, por medio del cual solicita se remita a más tardar este día miércoles 7 de agosto el listado de personas para el viaje a la Antártica, donde se adjunta el nombre completo, RUT y talla, para poder gestionar la vestimenta, e informa que la comisión tiene un cupo de 18 personas, dentro de los que deberán estar incluidos los periodistas, si es que así lo determina la comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Lavé. Presidente, saludar a usted y a todos los parlamentarios, a todos los asesores que están hoy día con nosotros. Presidente, ¿cuántos días finalmente quedaron, digamos, a disposición para la comisión para viajar a la Antártida? Porque usted dijo que iba a hablar con la Fuerza Aérea. Bien, respecto de eso, diputado, estamos proponiendo a la Fuerza Aérea el día jueves 22 con dormir el viernes 23. Eso sería esa noche, de jueves a viernes. Diputado de Rementería. Dormir el 23 en Punta Arenas, supongo. Sí, claro. No, sí, en Punta Arenas. Yo dormí en la Antártica, pero en un barco. Sí, dormir en Punta Arenas, efectivamente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, un punto que no hemos podido dar cuenta porque fue muy reciente, el correo electrónico que nos envió nos envió un correo electrónico desde Atlanta del Centro Carter diciéndonos que van a tener que suspender la sesión de mañana porque han estado con muchas cosas y se les complicó la agenda y nos proponen hacerlo la próxima semana. Diputado de Rementería. ¿Y lo hacemos en una sesión ordinaria? ¿O tenemos algo para ver la próxima semana? Sí, tenemos algo para ver la próxima semana, pero yo creo que podemos compatibilizar ambas cosas. Y por lo tanto, estamos proponiéndole al Centro Carter o hacerlo el próximo martes, la sesión ordinaria, o de lo contrario, volver a convocar una sesión extraordinaria el día miércoles próximo. Eso sería serían las alternativas. Pero lamentablemente, acabamos de recibir la secretaria Alejandra Fernández un correo electrónico en esa dirección, lamentablemente. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Tienen que ver con el tema de fondo. Bien, vamos a suspender por unos minutos a la espera de que llegue el canciller y el embajador invitados. Reanudamos la sesión. Bien, sabemos que nuestros invitados han tenido una jornada extensa en el Senado, que luego continuará aquí en la sala, ¿no? En la tarde, en la sesión especial. Yo no vengo del Senado, eso sí, vengo del aeropuerto. Ah, muy bien. Ah, el presidente Lula. Estuvo el embajador entonces en el Senado. Sí. Bien, muy bien. Bueno, como todos saben, el objeto de esta sesión es poder conocer de primera fuente cuáles son las implicancias y consecuencias respecto del proceso eleccionario llevado a cabo en Venezuela el 28 de julio, también las consecuencias respecto de la decisión de la expulsión del cuerpo diplomático chileno por parte del régimen de Nicolás Maduro, para lo cual hemos invitado al señor canciller Alberto Van Claveren y el señor embajador Jaime Gasmuri,
a quienes le damos la bienvenida e inmediatamente ofrecemos la palabra para esta sesión. Señor Canciller. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo nuevamente y de manera más oficial a las señoras y señores diputados presentes en esta sesión. Y parto por señalar que, al igual que esta comisión, el Ejecutivo ha seguido muy de cerca los acontecimientos en Venezuela, sobre todo el proceso electoral que se desarrolló el 28 de julio. Creemos que para explicar nuestra posición es bueno recordar las circunstancias en que se dio esta elección. Lo dijimos desde el comienzo, esta no fue una elección normal, se dio esta elección en un contexto anómalo, en un contexto en el cual en realidad se fueron inhabilitando distintas candidatas y candidatos y en que efectivamente no se observaron lo que se consideran reglas mínimas para un proceso electoral transparente. Pese a ello, la comunidad internacional depositó muchas expectativas en el acto electoral del 28 de julio. Y justamente en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional por apoyar este proceso es que nosotros participamos ya en el año 2023, concretamente en abril del 2023, en una conferencia que fue convocada por el gobierno colombiano, precisamente para apoyar la normalización del proceso político en Venezuela. Una conferencia que contó en su momento con el apoyo de la plataforma de la Unidad para la Unidad Democrática de Venezuela. Y justamente en esa línea es que también la comunidad internacional apoyó lo que se conoce como el proceso de Barbados, que básicamente apuntó a facilitar el encuentro entre el gobierno venezolano y la oposición democrática, y que pretendía generar un diálogo que permitiera conducir a elecciones libres y transparentes. Y como culminación de ese esfuerzo es que se adoptó el Acuerdo de Barbados sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Un acuerdo que justamente despertó las expectativas de la comunidad internacional. Pese a este acuerdo, el gobierno del presidente Maduro fue adoptando distintas medidas que fueron justamente limitando el alcance de esta elección. Este esfuerzo del gobierno venezolano fue apoyado por distintas instituciones en Venezuela, revelando justamente una preocupante falta de autonomía de instituciones que en un Estado democrático normal, obviamente, obran de acuerdo al principio de separación de poderes, algo que en el caso de Venezuela no ha sucedido. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió para todos los efectos el proceso de primaria que había culminado con el triunfo arrollador de María Corina Machado. Y justamente como consecuencia también de esta anulación, al final se terminó inhabilitando a la principal dirigente de la oposición en ese momento. Nosotros como gobierno, como ejecutivo,
manifestamos nuestra preocupación en distintas ocasiones por estas anomalías que se fueron produciendo en el proceso electoral venezolano. Condenamos también la detención arbitraria de distintos dirigentes políticos en Venezuela y también fuimos testigos de la inhabilitación que se hizo de la candidata que se veía como sucesora de Corina Machado, la académica Corina Lloris. Finalmente, la oposición venezolana ungió como candidato a el ex embajador, como sabemos, Edmundo González Urrutia, y la elección se celebró el 28 de julio. Como lo podrá explicar con mayor detalle el embajador Gasmuri, que fue testigo privilegiado de este proceso, la elección se realizó con relativa normalidad y teníamos efectivamente la expectativa de que esa misma normalidad se iba a mantener para la presentación de los resultados. Los resultados que fueron anunciados por el gobierno venezolano dieron como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos y por sobre, obviamente, la candidatura de Edmundo González, al que se le atribuyó 44,2%. Este resultado no fue reconocido por la oposición venezolana, que denunció la comisión de un fraude. Y como sabemos, la oposición venezolana logró reunir una cantidad importante de actas de escrutinio, llegando a una cifra aproximada de 81,5% de las actas totales. Pero, obviamente, hay una controversia en Venezuela respecto de los resultados y, lo que es más importante, los pocos observadores independientes que pudieron presenciar la elección venezolana, como el Centro Carter, concluyeron lo obvio de que la elección presidencial no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerada como una elección democrática. Pese a estas dudas, las instituciones venezolanas se apresuraron no solamente a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, sino que a proclamarlo como presidente electo. Nuestra posición como gobierno fue, yo creo, meridianamente clara. Desde el primer minuto, el presidente Boric fue uno de los primeros mandatarios en poner en duda los resultados y en cuestionar, digamos, las cifras que se habían entregado. Una posición que mantenemos hasta el día de hoy. Recuerdo su tuit en la cuenta X: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad desde los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Y esa es nuestra posición hasta el día de hoy, señor presidente. Es una posición que se adoptó dejando fuera cualquier tipo de cálculo. Y es una posición que se sustenta en principios de nuestra política exterior, principios que Chile ha mantenido a partir del año 1990
y que incluso fueron propios de nuestra política exterior en tiempos anteriores. Es un compromiso con la democracia, un compromiso con los derechos humanos. Nuestra reacción, repito que fue de las primeras reacciones en el mundo, fue recibida con gran rechazo por parte de las autoridades venezolanas y obviamente en el momento en que hicimos las declaraciones anticipábamos que se iba a generar ese rechazo y que probablemente iban a haber, digamos, respuestas muy duras por parte del gobierno venezolano. Pensamos que efectivamente, como consecuencia de nuestras declaraciones, íbamos a tener que llamar a informar al embajador Gasmuri y teníamos la duda, digamos, en cuanto a la duración de ese llamado a informar. Si iba a ser un llamado a informar breve o iba a ser un llamado a informar mucho más prolongado. Pero no alcanzamos a salir de la duda porque sorprendentemente el gobierno venezolano decidió pedir el retiro de todo nuestro personal diplomático, de todo nuestro personal del servicio exterior desde Venezuela y tomó una medida similar respecto de su personal en Chile. Fue una medida que adoptó también respecto de otros 6 países y es una medida de carácter inédito, es una medida que no se adoptó ni en los peores tiempos de la Guerra Fría entre las grandes potencias. Nunca Estados Unidos ni la Unión Soviética en sus peores momentos de tensión adoptaron una medida tan drástica. A lo más se retiraban algunas, se exigía el retiro de algunos diplomáticos, en fin, en números variables, pero nunca de toda una representación diplomática. La verdad es que nosotros, pese a ello, hemos mantenido nuestra posición. Al mismo tiempo, hemos obviamente tomado contacto y estamos en contacto permanente con nuestros pares de otros países. Yo diría, tenemos un conjunto muy amplio de interlocutores dentro y fuera de América Latina, con los cuales estamos evaluando conjuntamente los caminos a seguir frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Han habido contactos a nivel presidencial. Recuerdo en ese sentido un contacto ya bastante inicial con el presidente Petro de Colombia. Obviamente, como hemos aprovechado la visita del presidente Lula para intercambiar opiniones sobre este tema, y yo como canciller he estado en contacto con los cancilleres de muchos países, más allá de algunos matices que pueden tener países, pero estamos hablando de, obviamente, de Brasil, de México, de Colombia, pero también de otros países que han sido objeto de las mismas medidas que Chile, países con los cuales concurrimos a la Organización de Estados Americanos y estamos todavía en ese proceso. Nosotros no reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro en la elección y no estamos disponibles como Ejecutivo para validar ningún resultado que no esté verificado por organismos independientes, organismos autónomos, preferentemente de carácter internacional. Y en estos momentos nuestra preocupación central no es solamente relativa a la validación o invalidación del resultado electoral, sino que también se orienta hacia la defensa de los derechos humanos en Venezuela y concretamente también hacia la seguridad de
los y las lideresas de la oposición. Estamos extraordinariamente preocupados por las medidas que ha anunciado el fiscal nacional de Venezuela, Tarek Saab, una figura que lamentablemente conocemos bien en Chile, y lo vemos como una amenaza preocupante y no vamos a cejar en nuestro esfuerzo de defender los derechos humanos de los y las venezolanas que en estos momentos están siendo objeto de amenaza y de represión. Respecto de las reacciones de otros países, puedo entrar en un detalle mayor, pero respecto de otros países, nosotros creemos que hay que distinguir la posición de algunos países que están buscando ejercer o que están ejerciendo funciones de mediación a nivel latinoamericano, entre los cuales se destacan Brasil, México y Colombia. Son países que están en una posición distinta porque básicamente tienen todavía puentes de comunicación, no solamente con la oposición, sino que también con el gobierno venezolano, algo que nosotros hemos perdido respecto del gobierno venezolano. Y respecto de posibles reconocimientos, quiero aclarar que en estos momentos, hasta donde sabemos, solo 2 países de la región han reconocido a el candidato Edmundo González como presidente electo de Venezuela, y que son Perú y Panamá. Otros países han reconocido el triunfo de Edmundo González, pero no su condición de presidente electo. Países como Uruguay, por ejemplo, en alguna medida Argentina, Estados Unidos y algunos otros. Y finalmente hay otros países de la región que sí han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, entre los cuales están Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Antigua y Barbuda, varios países del Caribe, en fin, y algunos países externos de la región, como es la República Popular China, o Irán, Rusia, Serbia, etcétera. Eso sería la situación en estos momentos. Y quiero terminar señalando que este es un proceso que está en pleno desarrollo y nosotros estamos siguiéndolo muy de cerca y, digamos, reiteramos nuestra preocupación por la situación de las líderes de la oposición venezolana y, obviamente, creemos que los resultados que se han dado a conocer son resultados que no están respaldados en datos concretos, están, digamos, las dudas respecto de las actas y, en fin, hay una serie de temas que están todavía pendientes en este ámbito. Eso sería Bien. Mi introducción al tema. Muchas gracias, señor canciller. Antes de ofrecer la palabra al embajador, me han pedido preguntas el diputado de Rementería, Soto, Schubert. Voy a anotar mejor porque a esta edad la memoria me falla. Ya, partamos con de Rementería. ¿Me presta el lápiz? Es que Por favor, ya. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el señor embajador y luego con preguntas para ambos. Don Jaime, bienvenido. Muchas gracias, saludo a todas las diputadas y diputados, señor presidente. La verdad es que yo poco lo que puedo agregar, digamos, a lo que ha señalado el ministro. Quedo, por cierto, disponible para preguntas de las señoras y señores diputados. Solamente respecto de, me voy a referir solamente a un punto que creo que es importante, digamos, que es el tema estrictamente electoral.
Es evidente que, lo ha dicho el canciller, esta fue una elección que se desarrolló en una cancha, por así llamarla, desnivelada. Había muchas irregularidades, hubo muchas irregularidades en el proceso. Distinto acceso a los medios de comunicación, problemas de financiamiento, etcétera, incluso hostigamiento de una de las candidaturas, principalmente de una de las candidaturas, el candidato González Urrutia. Pero así toda la oposición y el gobierno concurrió a la elección. Entonces, la pregunta es por qué concurrieron en un sistema tan desequilibrado. Son muchas explicaciones, pero una de ellas que yo creo que es muy importante, y es que el sistema electoral venezolano está construido de tal manera de que el sistema digital y la comprobación en papel no permite ser intervenido. Y eso es un consenso general. Eso, ¿ah? Voy a explicar eso. Y ese es un consenso general. Parte de mi misión como embajador era hacer un seguimiento muy estricto, digamos, del proceso electoral, porque, como señalaba el ministro, el 18 de julio se jugaba era un momento muy importante para el desarrollo y la posible superación de la crisis de Venezuela, que es muy profunda. Se dice que está blindado, y esa es una opinión general. Centro Carter, comisión de todas las verificadoras independientes y valoradas, digamos, en materias electorales así lo confirman. Segundo, el evento electoral fue normal. Hubo 18 denuncias, que como denuncias son pocas en cualquier evento electoral del mundo. Yo, ahí en mi calidad de ex miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, siempre hay alguien que saca una foto y dice que salió a votar. Bueno, hubo un segundo elemento, y es que la oposición logró, en un esfuerzo que fue bastante consistente, tener apoderados prácticamente en todas las mesas. Y esos apoderados efectivamente pudieron concurrir el día de la elección. Y por tanto la elección transcurrió en un clima normal, en lo fundamental. Yo recorrí varios locales de votación en Caracas, de distintos sectores sociales, y pude comprobar personalmente aquello. La anomalía se empezaron a producir después de la elección. En primer lugar, hay un momento donde se hace la llamada totalización de la elección, y a ese momento no se impidió la entrada de las tres, eran 2 mujeres y un hombre, de los 3 apoderados, testigos de la candidatura de González Urrutia. Y en la entrega de los resultados se produjeron 2 hechos que violan la Constitución venezolana, bolivariana de Venezuela, que violan también la ley orgánica electoral y que contravienen la tradición electoral del país. La primera es que la ley permite entregar resultados totales una vez que esos resultados sean irreversibles. Vale decir que cualquiera sea las preferencias que no están computadas en ese resultado total, no pueden alterar el resultado final. Y ahí está aquí hay una primera contradicción, porque el Consejo Nacional Electoral entregó, según ellos mismos, resultados por el 80% de las mesas, y no por el 100%, porque se había producido un hackeo de algunos centros de votación, y el resultado que entregaron, que fue el primer resultado que señaló el ministro, 51-44, con una diferencia entre los candidatos aproximadamente de 600.000 votos, el 80% dejaba fuera de ese resultado total 2.700.000 votos. Esto ya es pura aritmética. Y por tanto,
no cumplía esta primera norma de la totalización. Y la segunda, que establece también la ley y la costumbre, es que junto con dar el resultado electoral se suben todas las actas electorales. Y eso esta vez no ocurrió. No hay ninguna razón técnica, porque el sistema es muy perfeccionado, para no subir las actas. Se subieron las actas en prácticamente casi todas las elecciones anteriores, salvo en un referéndum que no cumplió con esta norma, donde se votaba por el tema del exequivo, pero en ese referéndum, como nadie estaba por entregar el exequivo, no habían testigos. Entonces ahí hay una segunda consideración, o sea, no hay ninguna razón, tampoco el hackeo, porque el hackeo, según el mismo Consejo, se refería solamente al 70%, al 80%, o sea, al 20%, ellos dieron resultados por el 80%. O sea, no hay ninguna razón técnica ni política que impida a un sistema digital perfeccionado, que tiene la disponibilidad de las actas al momento, que no la suba. La conclusión política es evidente. El que gana siempre muestra su victoria. Eso quería agregar nada más, señor presidente. Muy bien, señor embajador, muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado de Rementería. Se prepara el diputado Soto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Relaciones Exteriores y muy especialmente al embajador Gasmuri, que la verdad es que algo que tenemos que estar contestes todos, que ha cumplido una labor encomiable y realmente complicada, me imagino, porque representar un país en un gobierno en esas condiciones, donde los insultos se han convertido en algo más o menos común hacia Chile. Los de la mañana hablan incluso de que el presidente Boric sería pinochetista y tendría las rodillas dobladas, algo así, dijo Delcy Rodríguez hoy día. Me parece que se ha cumplido una labor bastante buena. Hablando de eso, quería aclarar ciertas dudas sobre el proceso. Hemos escuchado, bueno, las actas de, digamos, por el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, no fueron entregadas, probablemente ya a esta altura no van a ser entregadas, pero se habló de las actas y tuve la oportunidad de ver el sitio internet de la oposición donde señalan esas actas. Me gustaría ver la aclaración, porque esa acta no es solo un conteo manual, sino que son actas que tienen un código QR, un número de folio, tienen cierto nivel de veracidad esa actuación. Entonces, me gustaría saber si esas actas se les puede dar algún nivel de crédito o es solo eso, porque decía el embajador que se instalaron pudieron tener apoderados en todas las mesas. Y en el fondo es lo que hay disponible son esas actas que fueron hechas a nivel de mesa y uno las revisa acta por acta de conteo de las mesas. ¿Qué nivel de veracidad pueden tener esas actas? Digamos, en ese sentido, no digo que me digan si son ciertas o no son ciertas, porque eso ya va a otra discusión, pero en la apariencia podrían tener algún nivel de veracidad. En segundo lugar, bueno, sabemos que y también reconocer a la Cancillería la rápida actuación que tuvieron tengo entendido que el día viernes se completó el proceso de poder volver a Chile de los funcionarios diplomáticos y policiales que se encontraban en la embajada en Caracas, dada esa situación. Saber qué otros países han tenido que sufrir esta situación y qué países quedan todavía con los cuerpos diplomáticos en Venezuela, porque obviamente esos países van a ser claves para cualquier tipo de negociación que se lleve, porque si bien algunos quieren tomar decisiones más drásticas, esto va a pasar por una negociación. Y por último, quería preguntar sobre la situación de la oposición en este momento. Hemos visto al fiscal bien enconado con el tema, el fiscal famoso, el fiscal Tarek Saab, bien enconado con la oposición, con lo del hackeo. El hackeo ha cambiado un poco de veces de quién es el culpable del hackeo, porque primero se menciona un país que era Macedonia del Norte, después menciona a Elon Musk, sumado de un ofrecimiento a pelea a mano limpia entre el presidente de Venezuela y un empresario, y un ofrecimiento a ir a Marte. O sea, es una situación bastante además dramática, grotesca y pintoresca entre todo este drama. No hay que merecer eso. Y por último, saber si las condiciones de que nosotros vamos a pedir la resolución quería el punto para explicarme bien, cuál fue la posición de Chile en la OEA, la sabemos,
¿Y cómo va ese tema dentro del ámbito internacional de los foros internacionales? Porque hemos visto que la verdad es que el apoyo a la elección de Maduro se ha reducido a 2 países en Latinoamérica importantes, digamos, no desmerezco los países del Caribe, pero han sido de Sudamérica por lo menos solo Bolivia, digamos, con una posición más bien de eso. ¿Cómo ve el desarrollo de esto? Si hay algún puente que pueda cumplir alguno de estos países que apoya la elección de Maduro, que puedan decir algo. ¿Cómo va esa situación en eso, presidente? Bien, gracias, diputado de Rementería. Le ofrezco la palabra al diputado Soto. Se prepara el diputado Schubert. Juntemos 3. Vamos de a 3. Ya, gracias, Sí, gracias está. presidente. Saludar por cierto en medio al canciller y al embajador. Quiero partir valorando la posición que ha tenido Chile en la voz del presidente Gabriel Boric y de nuestro canciller acá presente. Creo que dentro de los liderazgos al menos de izquierda del continente y del mundo, probablemente ha sido de los más claros y categóricos respecto de no reconocer el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Y también respecto de la condena enfática que hizo recientemente respecto de la represión que está sufriendo el pueblo, de las violaciones a los derechos humanos y de la persecución a los líderes opositores que tienen, entiendo ya, órdenes de detención explícitas. Eso sin duda alguna que es tremendamente valorable. Ahora bien, creo que dado los antecedentes que nos entrega tanto el canciller como el embajador respecto de señalar con claridad dónde están las irregularidades en el proceso eleccionario, o más bien en la parte posterior del proceso eleccionario, y respecto también de lo que está ocurriendo hoy día, donde se han sin duda alguna limitado las libertades, se han vulnerado derechos, y no se ha querido transparentar las actas. La verdad que yo creo que es necesario, presidente, que nos cuestionemos hasta qué punto es sostenible mantenernos simplemente con la posición original y que se mantiene actualmente de Chile y de nuestras autoridades, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque, claro, no se reconoce ningún resultado que no sea verificable. La pregunta es, ¿cuál es la fecha hasta la cual es sostenible una posición como esa en la medida de que esos resultados no sean verificables, ni en una ni en otra dirección? No es una posición que sea sostenible ad eternum, ¿ya? Y lo que estoy tratando de señalar es que Chile no es el Centro Carter, ¿ya? Chile no es ni siquiera el CERVEL, no tiene como función la certificación de elecciones de un evento electoral ocurrido en otro país, pero sí fija posiciones políticas, y esas posiciones políticas generan efectos políticos y consecuencias. Y desde esa perspectiva me gustaría saber cuál es la ponderación que se está haciendo respecto de esto, ¿no? Porque si Chile no está dentro del grupo considerado más cercano al régimen que podría, que si bien no lo ha reconocido, es políticamente cercano y por lo tanto podría negociar o mediar una salida, como es Brasil, México y Colombia, Chile tiene una posición más crítica y más lejana. Por lo tanto, eso creo que le da más libertad a Chile de ejercer una presión mayor, salvo que haya una definición política de entrar dentro de ese grupo, que lo veo difícil. O sea, ni siquiera tenemos embajador porque nuestro embajador fue expulsado de allá. Y cada día nos trata más mal en sus conferencias públicas el dictador. Entonces, yo creo que si no estamos en ese grupo, no se justifica políticamente el seguir manteniendo, al menos que exista otra razón, o al menos que exista un plazo más claro, esa misma posición, y quizás dar un paso más allá y ser más explícito con el régimen respecto de que Nicolás Maduro tiene que reconocer su derrota, que tiene que entregar el poder y que tiene que definitivamente
transparentar que esto fue un fraude, ¿no? Y que a partir de allí se negocie una salida y una transición hacia la democracia. O derechamente, como algunos plantean, reconocer, ¿verdad?, que habiendo un fraude, que es algo que ya se ha dicho, que no reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro, bueno, pasos lógicos y consecuentes que, por tanto, quien ganó, ¿verdad?, es Edmundo González, el candidato opositor, y a lo mejor es una posición que hay que evaluar, entendiendo que eso puede traer otras consecuencias que me gustaría también que ponderaran y que nos explicaran cuáles están viendo y qué pueden ser. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto. A continuación, el diputado Schubert se prepara Chalper. Bien, muchas ¿Estamos gracias. con 3? Seríamos 4. No, pero Schubert sería el tercero. Sí. Ah, ya. Eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los presentes, así como también especialmente a nuestros invitados, señor canciller, señor embajador. Muchas gracias por lo que nos han señalado. Era necesario conversar estas cosas, pero surgen varias interrogantes, un poco en la línea de lo que acaba de decir el diputado Soto. Primero, destacar lo difícil de estos últimos días y la forma ágil a través de la cual se sacó a los funcionarios de la Embajada chilena en un momento complejo, y eso, por supuesto, nos alegramos porque se pudo hacer así respecto de ellos y sus familias, que además lo deben haber estado pasando muy mal desde hace ya harto tiempo. Así que eso, por supuesto, es muy valorable. Pero las actas que no se exhibieron, que debieron haber sido exhibidas, ya no están, ya no se exhibieron, llevamos más de una semana o 2 días. Si aparecieran las famosas actas, las mentadas actas, ya está la duda de su fidelidad. Además hay otros mecanismos para corroborar también las actas, pero para corroborarlas habría que entrar en un proceso de escrutar, que probablemente Venezuela no nos va a permitir a nosotros y probablemente a ningún otro tampoco. Si no exhibe las actas porque no ganó, que es la conclusión lógica, ergo, el que ganó no fue el candidato oficialista, sino que el de la oposición. Lo ocurrido luego del domingo de las elecciones ratifica que estamos ante una dictadura y que las dictaduras, por definición, no respetan la democracia. Por lo tanto, si se dice el ganador, eso creo que está claro que no lo fue. Entonces la pregunta es, ¿qué falta para que nosotros reconozcamos el triunfo de González? Porque efectivamente no vamos a poder entrar nosotros a fiscalizar, no somos quien tampoco para escrutar el proceso y ni siquiera lo conocemos en detalle, ni tampoco nos corresponde, para decir, entonces sí, efectivamente el ganador, sino que aquí estamos sumando 2 más 2, cosas que son bastante lógicas, que se caen de Maduro, y que es evidente lo que ha ocurrido. Y Venezuela no nos va a dejar ver esto, entonces, ¿cuánto más aguanta esta situación de indefinición? Porque la pregunta entonces de cajón es, ¿quién es el presidente? Ok, no es Maduro, no se reconoce, no es otro, entonces ¿quién? Porque alguien obtuvo más votos que otro, eso es un hecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Así nos vamos a quedar de aquí en adelante? ¿Eso contribuye a la situación de que Venezuela vuelva a un gobierno democrático? Eso no hace sino reforzar tal vez el dejar este status quo a quien hoy día está por la fuerza en el cargo. Y entonces, ¿qué esperar? ¿Cuánto tiempo más aguantamos así? Yo creo que tenemos que tomar una definición de quién es quien está presidiendo. Es necesario que podamos avanzar. Los elementos ya están sobre la mesa, ya hay organismos que han hablado, ya hay otros países también que se han pronunciado. Y en el fondo aquí tenemos 2 opciones donde tenemos que quedarnos en una posición. Sí, en un principio en una posición prudente, no reconocemos el proceso según el resultado que oficialmente se entrega. Perfecto. Pero luego, ¿cuánto tiempo más podemos permanecer así? Yo creo que tenemos que avanzar. Y esa es la pregunta. ¿Quién es el presidente y qué falta para reconocer el triunfo González? Muchas gracias. Bien, me ha pedido excepcionalmente la palabra el diputado de Rementería, y como fue presidente de esta comisión no le puedo decir que no. Es sobre el punto de Schubert. Y luego de eso que señalaron los 2 veremos la diputados. respuesta Por su intermedio, señor presidente, le agradezco, pero creo que también tenemos que ser, precisamente el diputado Soto decía, Chile no es un órgano calificador de elecciones. Chile no puede calificar un resultado de una elección, lo que puede es desconocer o no desconocerlo dicho por el gobierno venezolano. Creo que tenemos que tener ahí una posición porque no tenemos la capacidad de reconocer, y además quiero recordar la mala experiencia que tuvimos con el presidente encargado de esto de 2 presidentes. O sea, podemos tener una posición contraria a algo. Ya nos vamos a ir en una mega discusión sobre el punto. Diputado Soto, y no le voy a dar a nadie más sobre el punto porque ya diputado Soto. Dictadura.
Sí, No. Presidente, el argumento respecto de que no somos los encargados de certificar un acto eleccionario es para los dos lados, digamos, ¿ya? Porque efectivamente no lo somos. Lo que estoy diciendo es que se fijó una posición política que necesariamente, de no ocurrir nada, debe modificarse. Porque de lo contrario, si no ocurre nada, la consecuencia de esa inmovilidad de esa decisión política es que se consolida un régimen dictatorial que cometió un fraude electoral. Y por lo tanto, eso es lo que hay que ir evaluando en el camino y eso es lo que estoy pidiendo que se haga la ponderación respecto de lo que hay o no que hacer. Muy bien. Señor embajador. Responder la dimensión técnica de las preguntas. Las políticas las tiene que responder obviamente el canciller. El tema de las actas. A ver, me permito me da 2 minutos, presidente, para explicar cómo opera el proceso electoral, digamos. El proceso electoral es un proceso donde el voto es digital, como en Brasil, pero a diferencia de eso hay una verificación parcial que es manual, con una papeleta. ¿Cómo procede el sistema? Llega el ciudadano, hay un jefe de mesa, hay un señor técnico del Consejo Nacional Electoral y hay una máquina. El presidente de mesa tiene una pantalla. El ciudadano presenta su carnet y con el pulgar digitaliza. En la pantalla del presidente de mesa aparece la copia del carnet. Y con eso queda verificado que el ciudadano es quien va a votar. De ahí se habilita la máquina, el voto es digital, entra, hay 3 minutos, y el ciudadano marca la preferencia, que es la foto y el partido que lo presentó. Hay algunos que tienen muchas fotos, como Maduro tenía como 12 fotos, porque tienen 12 partidos que lo presentaron. Había otro candidato que tenía 6 fotos. Gonzalo Urrego tenía 3 fotos. ¿Sí? Y la máquina entrega una papeleta donde aparece el voto, por quién él votó, para verificar que efectivamente la marca quedó registrada en la máquina. Y esa papeleta se deposita en una urna. Entonces hay la posibilidad de doble verificación del resultado que da al final del proceso la máquina y de la verificación de las papeletas. Esas no se hacen al 100%, sino que por ley se hacen al 10%. De verificación. ¿Sí? ¿Que se hace luego o en el mismo local de votación? En el mismo local de votación. ¿Qué mesas? Eso a voz alta con los apoderados y demás. Yo pregunté, porque recorrí muchas mesas ese día, cómo se resuelve por sorteo, poco antes del cierre. Se sortea en ese local, en ese centro de votación que se llama cuántas mesas se verifican. El acta, por eso tiene todos estos sellos, el acta es la impresión en papel que entrega la máquina del resultado de la votación en esa mesa. Entonces, el acta es un documento en papel que entrega automáticamente, no hay recuento, se entrega el sistema de la máquina y esa acta es conocida por todos los testigos, por eso la importancia de los testigos. Ese es el sistema. Ahora, ¿hay una copia de eso, señor embajador? ¿O no, solo una impresión? Una. A veces se piden copias, a veces no, pero en todo caso, yo no sé si las actas, porque yo no he estado en el proceso después en lo que ha hecho después el comando de González Urrutia. Pero en todo caso, el sistema que tenía, que sí, eso lo pude corroborar, es que obviamente los testigos pueden fotocopiar, claro, porque no van a mandar el papel, y que tenían un sistema de conteo, lo que hicimos nosotros en el plebiscito. Claro. Tenía un sistema de conteo paralelo bastante perfeccionado. Entonces el sistema de conteo paralelo era la foto, subir la foto y tenía una aplicación donde iba sumando. No, porque ahí se armaron 2 sistemas de conteo. ¿No? Se armaron 2 sistemas de conteo paralelo, dos líneas, una línea PS, PPD y una línea Demócrata Cristiana.
Y claro, había doble. ¿Ah? No, pero aquí es distinto porque aquí efectivamente, ¿cierto? El acta la entrega. ¿Ah? Claro, y el tema, bueno, son distintos los sistemas. Es más, en ese sentido es mejor el venezolano. En ese sentido, cuando funciona, ¿verdad? Cuando funciona. Abren la urna y sacan, están los votos ahí. ¿Qué? No están los votos, no, está el comprobante. Y el comprobante dice Edmundo González Urrutia. No sé, pues está el... Porque yo voté por... El que votó por Maduro le sale un comprobante Maduro. Y va a la urna. Y ese va a esa urna. ¿Y ese 10% de chequeo calzaba? Y ese, en general, o sea, no dieron los resultados. ¿Pero estaban los testigos ahí? Sí, pero yo no he visto, sí, nadie cuestiona. Sí, es que haya una diferencia entre la máquina y claro. Ahora, la pregunta del diputado, si son creíbles, o sea, las actas del CNE no son ni creíbles ni increíbles, sino que no han aparecido. Y las tienen. Cuando dicen no las tiene, no, la máquina las tiene. Salvo que se destruya la máquina. Claro. ¿Cierto? O sea, la máquina las tiene. Y las urnas deberían... Sí, pero las urnas no son al 100%, el 10%, digamos. Entonces la verificación... Bueno, o sea, el CNE tiene las actas. Lo que pasa es que no las entrega. Y las actas que recibió el comando de la candidatura segunda las puede tener por no creo que las tenga físicas, bueno, no habría habido ni tiempo ni distancia para que la copia física llegara, sino que yo tengo la impresión de que toda esta verificación la ha hecho por la vía de la foto. Entonces uno no puede decir que son las, pero es muy plausible que sí, porque hay un tema con porque al principio dijeron que tenían 40 y después 70%, entonces ahí hay un asunto, eso es lo que han declarado ellos, digamos. Ahora, una opinión personal, yo creo que es plausible, pero en fin, no soy yo quien pueda determinar aquello. Bien, señor canciller. Bueno, el tema de las actas ya fue despejado por el embajador Gasmuri. La pregunta que hacía el diputado Rementería respecto de los otros países, bueno, los países que fueron objeto de la misma medida que Chile fueron Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Pero en algunos casos estos países no tenían embajada, digamos, activa en Caracas, entiendo yo. Algunos de los que nombré, no sé, pero en todo caso, esos son los países que han sido objeto de la medida. Sí. La mayoría tenía Costa Rica no está en la lista Costa Rica. Sí, está en la lista, Costa Rica no tiene. Por eso, a eso me refería. Los otros, de todos aquellos, Argentina ya no tenía embajador. Y los otros tenían encargados de negocio. Panamá y los otros no tenían embajador, sino encargados de negocio. El que tenía 100 embajadores era el Perú. Perú, sí. Perú, Chile. Claro. Esos son los otros países. Y respecto de la Organización de Estados Americanos, lamentablemente el proyecto de resolución que fue presentado por 17 países obtuvo los 17 votos de los países que lo presentaron, pero no se alcanzó el quórum necesario para dar por aprobada esa resolución, básicamente porque hubo un conjunto de países que optaron por abstenerse y otros por no hacerse presentes en la votación. Además de eso, la OEA tiene la particularidad de que en la contabilización de los votos incluye a países que se han retirado de la Organización de Estados Americanos, como es el caso de Venezuela, lo que genera obviamente dificultades adicionales para tener una mayoría absoluta, como lo establecen los estatutos de la Organización de Estados Americanos. Nosotros creemos que fue un resultado lamentable, porque básicamente hubo una diferencia en cuanto a un párrafo de la resolución que no era sustancial, pero lamentablemente hubo países que no estuvieron dispuestos a abandonar esa posición, y eso significó en el fondo que se rechazara la resolución.
El diputado Soto pregunta hasta cuándo es sostenible esta posición. Yo creo que es una pregunta absolutamente válida. Obviamente nosotros también la hacemos. Eso es parte de la diplomacia, además, ¿no? A ver, nosotros creemos que es muy importante distinguir entre lo que es el proceso electoral y también la condición de un presidente electo. Repito, hasta ahora, contrariamente a lo que se ha afirmado a veces en los medios de comunicación o en algunos medios, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia son muy pocos. La mayoría de los países ha optado por no reconocer, digamos, ningún presidente electo, ni el presidente Maduro, por cierto, y tampoco a el candidato González Urrutia. Es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea, por cierto, es la posición de los 3 países que están ejerciendo funciones de mediación, pero también es la posición de algunos otros países que han sostenido de que efectivamente Edmundo González ganó la elección, pero que no están en condiciones de ungirlo como presidente electo, porque no les corresponde. Que, paso previo claro, a la exactamente, exacto. Que el caso, por ejemplo, Uruguay ha sido muy claro en esa materia, señalando justamente eso, de que, digamos, que el proceso de ungir a un candidato como presidente electo le corresponde al país respectivo y no a otro país, ¿no? Nosotros tendemos a apoyar esa posición. Respecto de la probabilidad de fraude, creemos que obviamente es muy alta. Eso no lo negamos y estamos dispuestos a sostener eso. Pero de eso no hay que concluir necesariamente que podamos reconocer a Edmundo González más allá de sus cualidades y más allá del probable resultado de la elección como presidente electo. Y justamente en ese contexto, creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia de digamos, presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela. Quiero decir también que en Venezuela se está intentando un proceso de negociación. Ese es el papel que está ejerciendo Brasil, que está ejerciendo México y Colombia. Y obviamente cualquier ejercicio de negociación implica no solamente el acuerdo de la oposición, sino que también algún tipo de trato con el gobierno. Y eso es lo que está sucediendo, esperamos que esté sucediendo en estos momentos. Y justamente yo diría ese plazo del que habla el diputado Soto, hasta cuándo es sostenible, tiene mucho que ver con eso. Ver si hay una posibilidad de negociación y obviamente también quiero decir que tampoco nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana y tampoco ha habido una solicitud de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Entonces, por eso mantenemos esa posición. Y respecto de una observación que hacía el diputado Schubert, también hay que tomar en cuenta que cualquiera que sea, digamos, la decisión, el periodo de transición entre un presidente y otro es de 6 meses en Venezuela. En consecuencia, si es que se contempla la institucionalidad venezolana, el presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder 6 meses más, incluso si es que se reconociera el triunfo de justamente Edmundo González. Enero. Claro. Bien, gracias, canciller. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Chalper González Moreira. Se prepara luego Muñoz, Undurraga, Lavé y Ñanco. Diputado Chalper. Gracias, presidente. Bueno, agradecer por supuesto la
la presencia del canciller y del embajador Gasmuri, a quienes saludo por su intermedio. Yo quiero partir por lo que nos convoca como representante, obviamente, del pueblo chileno y después, por supuesto, algunas reflexiones respecto a Venezuela. Yo quisiera saber, canciller, ¿qué resguardo se está adoptando el país por el tema migratorio? Porque es cierto que hoy día la situación es expectante, por lo tanto da la impresión que los flujos migratorios no se han visto modificados tan significativamente, pero también es cierto que a medida que pasa el tiempo, lo que proyectan algunos expertos que podrían ser 400.000 los nuevos migrantes, por lo menos para la zona sur, y algunos dicen que bastantes a Chile. Entonces, ¿qué acciones concretas está tomando el país al respecto? Lo segundo, respecto a nuestros compatriotas hoy día en Venezuela, como hoy día no tenemos representación diplomática, ¿cómo se está procediendo? Entiendo que a través de Colombia, pero me gustaría... ¿No? Allá. Bueno, el embajador Gasmuri hace un gesto muy elocuente que da cuenta de que eso no es así, así que sería importante saber cuál... Nunca voy a... Mire, le voy a hacer un reconocimiento en 3 puntos más, Oiga, presidente, mire, agregarle que habemos varios que tenemos muy claro que acá quien tiene un rol realmente significativo, y por eso era importante aprovechar la coyuntura de que ese presidente estaba en territorio nacional, es el presidente de Brasil. Esa es la verdad. El presidente de Colombia, por razones obvias, porque colinda con Venezuela, el presidente de México, pero que está en una situación curiosa porque ya se ha producido la elección en México, por lo tanto hay un proceso de transición en marcha. Por lo tanto, el rol de Lula es indispensable. Y por lo mismo habíamos varios que estábamos tan expectantes de cuál iba a ser la actitud del presidente Lula en Chile, y creemos que el gobierno chileno tiene que ser muy enfático en presionar el consenso de Brasilia precisamente para que Brasil juegue ese rol. Brasil, y yo se lo permití decírselo ayer, la transición venezolana a la democracia puede estar en manos del presidente de Brasil y él lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Por lo tanto, sería importante que asuma esa responsabilidad, y además está decir, presidente, ya que nos están viendo muchas personas, incluso en Venezuela, que la repetición de las elecciones sería una vergüenza mundial. Sería una vergüenza mundial, porque sé que ese es uno de los caminos de salida que están explorando. Y lo segundo, pretender negociar con la oposición dividida, es decir, que solo participe de la mediación Edmundo González y no María Corina Machado, a mí también me parecería una vergüenza mundial, porque lo que se busca es dividir a la oposición. Yo quisiera saber, presidente, qué se está haciendo por el Estado de Chile respecto de las 2.000 personas que están detenidas hoy día por pensar distinto al régimen, las personas que están siendo objeto de persecución política. Nuestro país, y yo soy partidario de que eso se haya hecho, y lo dije, presentó altas acciones ante la Corte Penal Internacional por lo que está sucediendo en Israel, con Netanyahu, para ser más preciso. ¿Acaso no se espera una actitud mínimamente similar por lo que está ocurriendo en nuestro continente? ¿Qué estamos haciendo en la defensa de los derechos humanos de las personas que están hoy día padeciendo persecución política y persecución física en Venezuela, partiendo por lo pronto por la candidata opositora? Y termino con esto, presidente. Yo quiero decirle, por su intermedio, al embajador Gasmuri, que vivió la clandestinidad en Chile, vivió el exilio en Chile. Por lo tanto, creo que él, como nadie, puede empatizar con lo que están viviendo hoy día los opositores venezolanos. Yo valoro mucho lo que él ha hecho aquí, porque lo ha hecho ahí de manera muy inteligente, es relatar lo insustentable que es en lo que estamos hoy día. Porque usted comprenderá que habiendo transcurrido tantos días, seguir insistiendo con el cuento de las actas ya raya en lo ridículo. Porque hay una cosa de lógica básica que se llama el principio de no contradicción. Nadie puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si no ha ganado el señor Maduro, muy escasa, pero el principio de no contradicción es un principio básico de la lógica. De hecho, no hay ninguna excepción, señor Soto. Pero no me parece que sea motivo de risa este tema, para serle franco. Entonces, dicho eso, presidente, ¿cuál es el plazo que nos vamos a imponer de verdad? 48 horas, decía la ley venezolana, para que tuviéramos a disposición las actas. Hay urnas, por lo tanto se pueden escrutar urnas. Y a mí me parece que sigamos parapetados en esto de la transparencia de las actas o el cuento de las actas. Ya a esta altura a mí me parece, para serle franco, insostenible. Yo espero que seamos capaces de hacer algo un poquito más ambicioso que eso. Y por último, presidente, yo quiero hacer un planteamiento. Lamento que no esté la diputada Hertz porque quería hacerlo en presencia de ella. Me dicen que está fuera del país. Yo no tengo idea dónde estará, pero yo le digo sinceramente, yo lamento que el Partido Comunista no se dé cuenta que debilita la posición política de Chile. O sea, hoy día, y yo celebré mucho cuando el presidente en las primeras horas hizo lo que hizo. Creo que eso tuvo un valor enorme. A 12 días, la verdad que no me parece tan valioso, para serle franco. Pero que el Partido Comunista no entienda lo que significa que ellos se desalineen de eso, a mí me parece extremadamente grave. Porque han debilitado la posición política de Chile.
Así que yo quería hacerle ese planteamiento al canciller y espero que tengamos claro que lo que se está en juego en el país vecino es transformar a Venezuela, como está pasándose las cosas, con su aislamiento, con lo que está aconteciendo, en transformarlo en una especie de Corea del Norte radicado en Sudamérica, y eso para Chile sería extremadamente grave. Gracias, presidente. Bien, le ofrezco la palabra al diputado González y se prepara Moreira. Sí, muchas gracias, presidente. Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela es una tragedia y que nos va a afectar a todos, nos está afectando a todos. Y uno esperaría que pudiéramos actuar en conjunto. Es el presidente el que lleva las relaciones exteriores, pero el Parlamento siempre tiene algo que decir. Pero eso no se está dando por dos motivos y por dos extremos distintos. Por una parte, quienes no reconocen que aquí hay un fraude, que es evidente que hay un fraude. Cualquier persona que sepa de sistemas electorales se da cuenta que es un fraude, lo ha explicado muy bien y detalladamente el embajador. Y por el otro lado, quienes han querido simplemente, a mi entender, no les interesa resolver el problema, les interesa golpear al gobierno como sea. Aquí se trató de ridiculizar en la sesión anterior al subsecretario por intentar obtener un acuerdo policial con Venezuela en su momento, que era necesario hacerlo. Y también se planteó que Chile debía romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso se planteó en esta mesa. Entonces, en el fondo, lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a nuestro cuerpo diplomático y llevarse, mandar de vuelta al cuerpo diplomático venezolano, era lo que estaban proponiendo. Se estaban proponiendo, embajador, sacarlo de Venezuela. Entonces, a mí me parece que es el momento de que, por un lado, la gente que está todavía desde la izquierda tratando de dar alguna explicación o poniendo en duda cuestiones que son evidentes, como es el fraude, yo espero que eso evidentemente se corrija y se alineen con lo que ha planteado el presidente de la República, pero por otra parte, ojalá terminar con esa majadería de tratar de, por alguna parte, relacionar al gobierno de Chile con el gobierno de Nicolás Maduro como si hubiera algún entendimiento ahí. Se lo han hecho con el lamentable crimen del señor Ojeda, porque va a compartir información y hacer un acuerdo con Nicolás Maduro. O sea, hay que parar eso porque no nos hace bien. Y en el fondo lo que hacen es ponerse por delante. Porque esto no se trata de ustedes. No se trata de que le puedan sacar alguna ventajita política. Estamos en medio de una tragedia. Entonces me gustaría, presidente, si pudiera, creo que suyo, el ministro y el embajador, poder explicarnos las complicaciones y el desastre que significa no tener embajada allá. Para los ciudadanos venezolanos que están en Chile, para los ciudadanos venezolanos que están en Venezuela, que están perseguidos y que necesitan embajadas para poder refugiarse. ¿Qué significa no tenerlos? No poder expulsar, hacer expulsiones, porque no estamos en frontera, necesitamos que aterricen aviones. ¿Qué significa la propuesta que hicieron la semana pasada de que rompiéramos nosotros relaciones primero antes que Maduro lo hiciera, como si fuera una cuestión de egos, ¿no? O sea, aquí estamos enfrentados a una situación compleja, que es que no tenemos embajada y que además no hay una embajada de Venezuela acá para 700.000 personas que tienen que hacer trámites y que no van a poder hacerlo. Entonces, quisiera poder, presidente, a través suyo, hacer esa pregunta. Muy bien, gracias, diputado González. Diputado Moreira. Y luego respuestas. Gracias. Bueno, el día de la elección lloraron millones de venezolanos por lo que estaba pasando. Y en nuestro país también. Porque, como decía el diputado González, esto es una tragedia terrible. Yo creo que todos hacemos crítica con respecto a lo que está pasando, pero tenemos que aunar que haya una mayor participación de los países de América Latina para poder enfrentar esta situación,
para poder buscar una salida pactada en que el señor Maduro deje el poder. Claro, puede ser muy difícil, pero la esperanza existe. Sabemos muy bien que este proceso fue viciado de un principio, porque ¿cómo es posible que habían candidatas que tenían una gran valoración por la población? Yo creo que cualquier candidato que se haya presentado por la oposición ganaba, como lo que pasó con el candidato Edmundo González. Yo creo que ahí fuimos ilusos, había esperanza, sobre todo en el pueblo venezolano que ha sufrido tanto, porque hay que ponerse en el pellejo de ellos. Hoy día estamos con más de 7 millones de personas que andan por el mundo buscando alguna posibilidad de asentarse y poder tener un mejor bienestar. Se nos puede venir encima una gran emigración. Hay que buscar todas las formas para poder evitar eso y que además tratar de llegar a un acuerdo es muy difícil con Bolivia, porque todos sabemos que pasan principalmente por Bolivia, y yo creo que ahí hay que buscar negociaciones y hacer todo lo posible para poder llegar a un acuerdo con el gobierno de Bolivia para poder frenar esa migración. Y bueno, cuando te dicen que la alternativa que puedan ser elecciones de nuevo es para perder el tiempo, porque igual va a ganar el régimen que está, en el sentido que van a hacer otro fraude. Yo quiero preguntarle al canciller, por el gobierno de Chile, en Venezuela, ¿hay dictadura o democracia? Eso es. Gracias. Bien, ofrezco la palabra para respuestas, señor embajador o canciller. Son tres, habíamos dicho, hicimos tres nuevas. Luego de eso viene la diputada Muñoz, Undurraga, la B. Luego de eso, Ñanco y Joanet. Esas son las que tengo. Ya, muy bien. Me refiero al tema sí. Consular. Como ha dicho el canciller, no están rotas las relaciones. Sí, no, pero técnicamente no están rotas las relaciones. Es un dato importante, digamos. Cuando se rompen las relaciones, se cierran las embajadas, y la tradición es que se hace cargo de los intereses del país, que básicamente es cuidar las instalaciones y los equipos, etcétera, un país amigo. Eso es lo que ocurre cuando se rompen relaciones. Se han roto relaciones, porque aquí va la pregunta del diputado Chalper, se han roto relaciones hasta ahora solo con el Perú. Hay una situación que también la quiero explicar porque tiene importancia política. Hay una situación particular con Argentina, porque con Argentina todavía no se rompen relaciones, pero Brasil se hizo cargo de los asuntos de Argentina. ¿Eso por qué lo hace Brasil? Esa es mi interpretación. Porque en esa embajada donde no queda personal diplomático, quedan 5 asilados que son parte fundamental del comando de María Corina. Y por tanto queda la circunstancia de que queda una embajada sin personal diplomático y puede haber el temor de que ocurra algún exceso, claro. Algo como lo que ocurrió hace poco en Ecuador. Y el gesto de que sea Brasil, porque se lo podría haber pedido a Holanda, yo creo que es un gesto de Lula hacia la oposición. O sea, es un gesto de Lula hacia María Corina. Quiero decir, los 5 asilados eran parte fundamental de la dirección de la campaña. El encargado internacional de María Corina estaba en la embajada argentina. Yo hablaba con cuidado con él porque algo más intervenido que aquello, difícil. En el caso de Chile, por tanto, se mantiene la relación diplomática, se pide el retiro de los diplomáticos, somos, en este caso, bueno, los diplomáticos somos 6, más
los PDI, que eran 7, más 2 funcionarios administrativos de la Cancillería que hacían trabajo en el consulado. Y por tanto, la norma es que permanece todo el personal contratado. Ya hay una figura en la embajada, que es el primer archivero o algo así, que es la encargada, digamos, que es la jefa administrativa, que queda a cargo del local y del personal. Y en la sede, en la residencia, queda el personal de cuidado que felizmente viven allí, digamos, entonces eso va a seguir operativo. En el consulado queda todo el personal local, que tienen bastante experiencia. Nosotros tenemos 2 consulados, un consulado en Caracas, consulado general, y un consulado en Puerto Ordaz, que queda en el departamento de Bolívar, donde hubo una gran inmigración chilena, quedan pocos. En cada uno de estos consulados queda una figura que se llama canciller, que es local, y que ellos tienen capacidad de firma. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos seguir haciendo asistencia consular tanto en Caracas cuanto en Puerto Ordaz, tanto a los chilenos residentes como a los venezolanos, porque hay mucho trámite que piden los venezolanos en nuestros consulados. Distinta es la situación hasta ahora en Santiago respecto del consulado venezolano, porque ellos retiraron todo el personal. Yo tengo la impresión, nosotros hemos conversado también con el canciller, que habría que intentar resolver esa situación. El único dato, se ha seguido manteniendo una relación entre telefónica y por chat con la directora consular de la Cancillería venezolana, que ha mostrado hasta ahora una bastante buena disposición. Pero eso está en trámite. O sea, lo que sí podemos asegurar, salvo que tengamos algún inconveniente de la autoridad venezolana, pero que por lo menos consultada verbalmente la encargada consular ha dicho que ella no tiene problemas en que siga trabajando el consulado. Entonces, los intereses de los chilenos estarían resguardados, pero no todavía los intereses de los venezolanos acá, que son muchísimos, y que no tener servicio consular efectivamente le crea una cantidad muy grande de problemas. Eso, presidente. Gracias, embajador. Señor canciller. No, pues he hablado todo. No, sobre eso. No. ¿Los venezolanos pueden hacer trámite por correo? Señor canciller. Bueno, respecto de la consulta que hacía el diputado Schalper, tema migratorio, obviamente estamos preocupados y muy preocupados. Es muy difícil anticipar, los flujos migratorios tienden a ser extremadamente dinámicos y tampoco se sabe a ciencia cierta en qué dirección va a ir el flujo principal, si va a venir hacia el sur o va a ir hacia el norte, dirección Estados Unidos, a través de Centroamérica y México. Difícil predecir, pero están, digamos, las autoridades encargadas, sobre todo el Ministerio del Interior, que es el que tiene responsabilidad en esta materia, está tomando medidas preventivas, se está reforzando la frontera y al mismo tiempo también, y eso es una tarea que compartimos con Interior, estamos buscando formas de cooperación mayor con los países, digamos, que son parte de este flujo migratorio, sobre todo Bolivia, pero no solamente Bolivia, también Perú, etcétera. Con algunos hemos tenido resultados más favorables, como el caso del Perú, con otros, como sabemos, el caso de Bolivia, han habido mayores dificultades, en parte no solamente por la negativa que tiene Bolivia a aceptar la devolución de migrantes de terceros países, sino que también por la precariedad que caracteriza a Bolivia en términos de protección de su frontera. Eso es un tema que era preexistente a los flujos migratorios, pero que obviamente quedó en evidencia ahora. Estamos preocupados del tema y, digamos, incluso en esta sesión especial a la que se convocó en esta Cámara, va a asistir la ministra Toá y podrá referirse con mayor propiedad a ese tema. Respecto de el papel de Brasil, nosotros coincidimos plenamente. Se habló
de este tema con el presidente de Brasil, obviamente. Brasil tampoco tiene la fórmula mágica para resolver el problema. Estamos hablando de una crisis muy profunda, muy compleja, pero Brasil está empeñado en por lo menos buscar una negociación entre las partes en Venezuela. Estamos preocupados, obviamente, por estos 2.000 detenidos, estas amenazas de construir en 15 días cárceles de alta seguridad, que formuló el presidente Maduro, sí, claro, exacto. Y respecto del Tribunal Penal Internacional, quiero decir que el año 2014, Chile junto a otros países presentaron una remisión del caso de Venezuela al Tribunal Penal Internacional. En consecuencia, hay una investigación en curso. Argentina, recuerdo, fue parte de esa remisión. El gobierno siguiente argentino retiró esa remisión. En lo que respecta a Argentina, nosotros no la retiramos. Pero, digamos, el Tribunal Penal Internacional tiene sus propios procedimientos y sus tiempos, pero efectivamente hay una investigación en curso que perfectamente puede incorporar estos elementos. ¿Ah? Se pueden agregar nuevos antecedentes, efectivamente, y no lo descartamos. ¿Esto fue canciller con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno? ¿2014? No, fue durante el gobierno del presidente Piñera. O sea, fue en la transición. Claro. Meses anteriores. Sí, no tengo ningún problema en... Bueno. Claro, respecto de las consultas que hacía el diputado González, bueno, coincidimos plenamente que esto es una tragedia, ¿ah? Y un problema social enorme, y que efectivamente eso plantea problemas bilaterales, pero que lamentablemente ya estaban presentes en nuestra relación con Venezuela, sobre todo respecto de los vuelos de, digamos, de expulsados o de personas que están, digamos, incluso condenadas o personas que están en situación de indocumentados, ¿no? Y respecto de la consulta que hacía el diputado Moreira, yo efectivamente califiqué como un régimen dictatorial al régimen venezolano. Igual, y no tengo problema en reiterarlo. Gracias. Muy bien. A continuación, la diputada Francesca Muñoz se prepara un Durraga. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y a nuestros invitados. Bueno, aquí ya se han hecho varios puntos al respecto de que frente al megafraude o el fraude del siglo que le hemos llamado a algunos, lo que ocurrió en Venezuela, el canciller dice que se concluyó lo obvio, ¿cierto? Y el embajador dice la conclusión política es evidente. Entonces, frente a eso, yo no sé qué, en el fondo, se tiene que avanzar de manera concreta a reconocer entonces el triunfo, ¿cierto?, de Edmundo González como presidente electo, o también el triunfo en general. Yo creo que al final, o electo o el triunfo, ¿cierto?, de Edmundo González a esta altura, yo creo que es muy relevante que nuestro país lo haga, lo reconozca, una de las dos, como le digo, lo que más le acomode, frente a estas declaraciones de lo obvio, ¿cierto?, que aquí hubo el fraude del siglo y que las elecciones, ¿cierto?, al final la ganó transparentemente o fuertemente, lo que es por un porcentaje avasallador, Edmundo González. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante que nuestro país se incline hacia los países que tienen una democracia más plena, y eso también es importante porque es lo que nosotros tenemos como país, ¿ya? Y eso es un punto muy relevante que yo creo que no se ha considerado ni se le ha tomado el peso. Lo otro que quería tocar es bueno, aquí ya se habló un poco de la ola de inmigración, que lamentablemente yo no coincido con lo que dijo la ministra del Interior al respecto de que hay que prácticamente ver el tema de las cuotas y todo. No, ahí yo tengo mis aprensiones al respecto. Y espero, ¿cierto?, que los organismos internacionales y frente a esta grave crisis que estamos viviendo sobre la inmigración, haya acciones más concretas, una presión distinta, una nueva estrategia, más diálogo. Y ahí los actores, ¿cierto?, de los distintos países espero que tomen un rol más protagónico u otras acciones. Ahí yo no sé para dónde más podemos avanzar.
Y por último, usted, canciller, toca el punto de Bolivia y sabe que hace un par de días atrás salió en los medios una noticia con respecto a la ola de inmigración y al poco apoyo que han tenido algunos países al respecto, con el ámbito de la reconducción. Cómo Bolivia, cierto, le pide ayuda a nuestro país para acelerar la descarga de petróleo ruso. Sabemos, cierto, que tengo entendido que hay algunas sanciones internacionales en contra de Rusia por la invasión que hizo a Ucrania. Entonces, en ese contexto, vemos que el país le pide apoyo al nuestro, ¿cierto? Se le da ese apoyo, pero no vemos apoyo en el ámbito de la reconducción, no vemos apoyo o avance en el ámbito de cómo vamos a enfrentar estos temas de la grave ola de inmigración, ¿cierto?, que estamos teniendo en América Latina. Entonces ahí ese último punto, eso lo tocó usted, canciller, pero a mí me recuerda, ¿cierto?, que lamentablemente no estamos teniendo apoyo de los países vecinos frente a esta grave situación. Entonces también cómo vemos la situación de Venezuela, pero también con nuestros vecinos que en el fondo nos piden apoyo para ciertas cosas, pero no dan diálogo ni apoyo para otras. Gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. A continuación, el diputado Alberto Undurraga se prepara la B. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al canciller y al embajador. Agradecerle a ambos su comparecencia aquí. Especialmente mi solidaridad con el embajador, con toda su familia y con todo el personal diplomático y sus familias por los difíciles momentos que han vivido los últimos días por la expulsión de Venezuela. Yo quisiera partir preguntándonos por qué nos importa Venezuela. Y yo creo que hay distintas razones. La primera tiene que ver con principios, ¿no? Por nuestro principio rector de la democracia y el respeto a los derechos humanos, que es uno de los principios que guía nuestra política exterior, por principio. Segundo, porque tenemos una comunidad venezolana muy numerosa en Chile, ¿no? Y eso en sí mismo debe ser motivo de preocupación para nosotros. ¿Por qué preocuparnos por Venezuela? Eso al margen del eventual flujo migratorio producto de la crisis. Pero hay una tercera razón que no se ha dicho. Estas dos anteriores se han dicho, ¿no? Hay una tercera que no se ha dicho, que es reciprocidad con el pueblo venezolano respecto a nosotros mismos cuando nosotros tuvimos una situación de dictadura. Venezuela fue el refugio de muchos de los nuestros. Y desde Venezuela se apoyó la recuperación de la democracia. Entonces, yo creo que eso también tenemos que tenerlo presente al momento de decir por qué nos preocupa Venezuela. Y a partir de eso uno dice, bueno, ¿qué hacer entonces? Y que las preguntas tengan estos tres prismas, ¿no? La pregunta del cuidado de la democracia, la comunidad venezolana, eventuales mayores flujos migratorios, pero también la reciprocidad con el pueblo venezolano. Yo creo que en esa línea las primeras declaraciones del presidente Boric fueron correctas, adecuadas, marca una posición, no vamos a aceptar resultados que no tengan acreditación, me parece muy bien. Pero me parece que lo que han planteado varios, y de distintos sectores acá, respecto a que eso es hace 12 días, hoy día tenemos que ir un paso más allá, creo que es necesario también avanzar en ello. Y entonces ahí vuelve mi pregunta respecto a la reciprocidad. Si el general Matei, a la entrada de la moneda el 5 de octubre de 1988, no hubiese reconocido el triunfo del no, quizás sería otra la situación de ese día. ¿Y qué hubiésemos esperado nosotros de la comunidad internacional y particularmente la comunidad venezolana en este caso? Que hubieran dicho ganó el no. Y no porque hubiese intromisión en los asuntos internos de nuestro país, sino porque los datos estaban a la vista. Entonces, yo creo que pasado 12 días, llega un momento en que el gobierno tiene que llegar a la convicción con todos los chequeos respectivos. Yo entiendo que cuando uno está al gobierno puede decir las cosas con menos chequeo y se requiere la Cancillería hacer los chequeos respectivos. Pero me imagino que el gobierno en algún momento va a llegar a la conclusión, ya sea por la vía deductiva que plantea el diputado Schubert, ya sea por la revisión del 81,5% de las actas que están disponibles, y sin ser un organismo fiscalizador de elecciones, pero puede llegar a la conclusión de decir, ¿sabe qué? Esta elección la ganó el candidato Edmundo González. Eso no significa reconocerlo como presidente electo, un poco en la línea de lo que ha hecho Uruguay, pero sí, en el fondo, decretar el fraude. Es decir, ¿sabe qué? Desde Chile hemos llegado a la convicción de que ganó el candidato Edmundo González, por lo tanto lo que se ha hecho es un fraude. Y eso nos lleva a otra situación de la política exterior, que reconocemos un resultado distinto a quien detenta el poder, porque yo estoy de acuerdo con que nombrarlo presidente electo, primero no nos corresponde y segundo no resultó con Guaidó, ¿no? Pero yo creo que hacia allá debiera avanzar el gobierno. Me imagino que si el canciller lo ha insinuado diciendo que es una muy buena postura la de Uruguay, me
me imagino que está preparando el camino para ello. Yo espero que así sea. Porque Uruguay, así leímos varios, ¿no? Así leímos varios. Cuando él dice la postura de Uruguay es decir que la elección la ganó González. Sin embargo, no lo vamos a proclamar presidente electo porque no nos corresponde. Creo que es un acto de realismo y de sincerar las cosas. Por supuesto, es lo que vamos a pedir hoy día en la tarde de mi bancada, ¿no? Que hacia allá avance el gobierno, haciendo los chequeos respectivos. Yo entiendo que a lo mejor le faltan algunos chequeos que hacer. Pero creo que tenemos que avanzar. Quedarnos solo en decir no vamos a reconocer el resultado fue muy bueno al principio, pero hoy día hay más elementos para decir cosas adicionales. Y si Brasil, Colombia y México están jugando un rol más neutral y no pueden avanzar en ello porque están en nuestra posición, bienvenidos, juegan roles distintos a la comunidad internacional. Pero nosotros creo que tenemos que ser de los que empujamos a decir, ¿sabe qué? Aquí no ganó Maduro, ganó otro, ganó González. Me da la impresión, no, a lo mejor el canciller no lo puede decir hoy día, pero me da la impresión por lo que insinúa la posición uruguaya, que esa va a ser la posición chilena. Si así fuera, yo estaría muy contento. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo, saludar al embajador, Gamuri, por estar acá. También me sumo a las palabras de todos los que han lamentado lo que hemos vivido en la última semana, y en especial el embajador, y empatizar con él también, con su familia y con todos los trabajadores que son parte de la Embajada de Chile en Venezuela. Compartiendo un poco las reflexiones que hacía el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, y también sumándome a la totalidad de lo que se ha planteado en la mesa. Yo creo que una de las gracias que ha tenido esta comisión es que hemos compartido en gran porcentaje lo que está pasando. Lamentablemente hay un porcentaje no menos importante, por muy pequeño que sea, que es el Partido Comunista, que es parte de este gobierno, que está haciendo con todas sus letras un tope, no solo para el presidente, sino para las relaciones internacionales de Chile y Venezuela. Una vez dicho eso, presidente, yo una pregunta que a lo mejor va a ser muy amplia, pero es la pregunta que se están haciendo todos los chilenos y a lo menos pretendo tratar humildemente de interpretar. ¿Y ahora qué? Porque como se me interpeló por un parlamentario, por su intermedio, presidente, o a lo menos me auto, digamos, sentí aludido, es que evidentemente yo vengo pidiendo hace rato un quiebre de relaciones internacionales con Venezuela, porque cuando viajó un subsecretario a firmar un convenio, un tratado, un algo, a lo mejor de buena fe, pero cuando vuelve finalmente autoridades venezolanas, antes de las elecciones fraudulentas que se vivieron la semana pasada, fuimos el hazme reír, porque finalmente que faltaban las firmas, que no tienen las firmas, que entonces todo lo que hemos tratado de hacer este gobierno y gobiernos anteriores con Venezuela, nada ha llevado a puerto con el señor Maduro, nada. Por ende, pero también me quiero sumar a la esperanza, y creo que tenemos que buscar una manera democrática de poder ayudar a esos compatriotas que están en Venezuela, como también poder ayudar a los venezolanos que están en tierra nacional para que puedan volver a su patria querida. Y también tenemos que ser claros y precisos, o sea, aquí sin un matiz, más allá que la historia cuenta o la construcción que se debe respetar evidentemente por parte de los venezolanos. Pero, presidente, si las elecciones para definir si Maduro eso no es presidente duran 6 meses, o tenemos que respetar esos 6 meses, o tenemos que esperar esos 6 meses, de verdad que creo que estamos en Narnia democráticamente. Porque aquí lo que nosotros estamos pidiendo, y la comunidad internacional lo que le está pidiendo al señor Maduro, es que muestre las actas, y llevamos más de una semana y se ha reído del mundo entero. Están así, que el presidente hoy día le declaró la guerra a un gran empresario norteamericano, le declaró la guerra a WhatsApp, le está declarando la guerra a cuanta persona o cuanta cosa diga lo contrario. Es más, presidente, le pregunto al canciller o al embajador por su intermedio, y a todos los chilenos que estamos acá y a todos los que nos están viendo, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando el señor Maduro dice que acá se está entrenando gente para poder derrotarlo o lo que sea? Creo que aquí hay que poner, y este es el llamado a través suyo, presidente, a través del canciller, es que le llegue al presidente de la República. Es que tenemos que de una sola vez
tener la capacidad de tener una sola postura con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Ni el Partido Comunista Venezolano lo apoya. Y el único partido comunista que lo apoya es el chileno, que hace gárgara de democracia, de derechos humanos, etcétera. Por ende, el llamado y la pregunta que probablemente el presidente no, el embajador o el canciller no me la puede responder. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que viene ahora, canciller, embajador? Se han tratado de hacer todo. Yo creo que aquí comparto con el diputado Chalper que la oportunidad de que esté el presidente Lula acá creo que es una muy buena instancia para que pueda tomar un rol articulador de lo que está pasando en Venezuela. Pero si así no pasa, lo que tenemos que hacer es que el presidente Gabriel Boric sea capaz de definir al interior de la moneda, entiéndeme bien lo que estoy diciendo, al interior de la moneda, la coalición que él gobierna, ordenarla, condenar y buscar ciertas salidas democráticas que Chile le pueda dar. ¿Por qué? Porque hoy día no puede seguir existiendo esta dictadura, porque la mala suerte, y aquí voy a ser un poco fatalista, voy terminando, señor presidente, es que la mala noticia es que Venezuela ya se transformó en Cuba. Me cuesta creer que Maduro vaya a querer negociar algo, y vuelvo a lo que se planteó anteriormente, negociar una salida en el sentido de volver a llamar a elección en Venezuela. Creo que ahí sí que tenemos que cerrar por fuera. Por ende, entre más fuerza tome el presidente Gabriel Boric en condenar lo que está pasando, sin matices, sin medias tintas, sin flexibilidad y con la mano dura, firme de la democracia, creo que es lo que hoy día necesitan los venezolanos que viven acá, los venezolanos que están allá y los chilenos que hoy día están allá y no pueden volver. Muchas gracias. Gracias, diputado Alavés. Considerando la hora, son las 4:53 y nos quedan 2 preguntas más. Vamos a juntar todas las preguntas. Así que, diputada Ñanco, se prepara diputado Joanet. Y luego de eso la respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio igual quisiera dejar en esta comisión mencionar ciertas cosas, según lo que refería el diputado Alavés por su intermedio, presidente. El 13 de junio del año 2023 sale en el The Clinic una noticia que dice: polígono de tiro clandestino hacía cursos a cargo de exmilitares venezolanos, oficiales de la PDI y carabineros entre sus clientes. Ojo, con esto no quiero defender a Maduro ni mucho menos, pero es parte de la noticia, diputado, no lo estoy inventando yo, está en la prensa y está público. Sí, de hecho lo voy a mandar al grupo. Otro tema también que quiero mencionar en este espacio es que me parece demasiado increíble y a la vez un poco, me parece que es faltar a la verdad y al respeto de los mismos diputados que conformamos esta comisión, el hecho de que constantemente se estén filtrando cuestiones en la prensa que nosotros podemos estar discutiendo en chats privados, que entiendo que las comisiones son abiertas excepto aquellas que se toman como de forma unánime que sean secretas, pero me parece una falta de respeto total lo que pasó el día de las elecciones en Venezuela, cuando se filtra en los medios nacionales, en La Tercera, apuntando específicamente a la diputada Hertz y a mí como 2 personas, y al diputado Chalper también, como personas que nos opusimos a una declaración que se quería levantar esa noche. O sea, mis razones para oponerme no eran necesariamente porque estuviera a favor de Maduro, a favor de la elección, ni mucho menos, sino simplemente porque creía que el horario no era adecuado y necesitábamos tener respuestas y certezas de lo que estaba ocurriendo. Después no me opuse cuando hicimos la declaración la semana pasada y la firmamos de manera unánime además. Dicho esto, quiero decir que acá nosotros no hemos tenido ningún reparo en decir que en Venezuela existe una dictadura. Ya lo mencionó el embajador, ya lo mencionó el ministro, lo mencionó el mismo presidente. El presidente Gabriel Boric ha mostrado una capacidad de liderazgo tremenda que lo posiciona también a nivel continental, pensando en los próximos 30 años, y eso es gracias a esta declaración que él saca en el momento 1 en el cual se vislumbran la posibilidad de un fraude en las elecciones en Venezuela, que nos lleva hasta hoy día a tener que estar discutiendo. Imagínense, ya ha pasado más de una semana y va a ser un tema que va a seguir latente hasta que no encontremos algún tipo de solución.
Por otro lado, también me da gusto escuchar en esta mesa y en esta comisión que la derecha hoy día esté tan atenta a la defensa de los derechos humanos que son de todas y todos. También me gustaría que de la misma manera pudiesen condenar la dictadura de su general Daniel López, a ver si es que existe alguna manera o algún reparo al respecto, porque eso también es parte de las cosas que a nosotros como país nos tiene que llevar a sanar. La única razón por la que creo también que, exacto, son las cuentas bancarias que Pinochet tenía en el extranjero. Por otro lado, bueno, yo también era muy joven cuando sucedió, pero creo que ese tipo de cuestiones son las que también nos hacen tener que aprender de historia, lo necesario de poder aprender de historia, porque esos son los conceptos que nos llevan también a llevar una vida más próspera y no olvidar que los derechos humanos, insisto, son de todas y de todos. No quiero acá, obviamente yo no soy del Partido Comunista, soy del Frente Amplio, no puedo hablar por la diputada Hertz, que no está presente, pero a mí no me cabe ninguna duda que el Partido Comunista también se va a cuadrar con lo dicho por el presidente, porque lo que el presidente Gabriel Boric ha mencionado públicamente me parece que es lo más sensato que podría representar a un presidente en nuestro continente. Y eso es lo que, vuelvo a reiterar, lo posiciona también con un tremendo liderazgo a nivel continental. Acá yo creo que igual hay que separar un poco las cosas. Romper las relaciones con Venezuela o las relaciones diplomáticas con Venezuela no es una cuestión antojadiza de que queramos o no hacerlo, pero tenemos que pensar en los compatriotas que están en Venezuela y también en el pueblo venezolano que está en Chile. Llegar a romper relaciones diplomáticas nos llevaría a un tremendo caos y a una tremenda crisis, no para nosotros, sino para quienes hoy día están viviendo las consecuencias. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. ¿Cómo Chile se posiciona en favor de la paz, de la democracia para los pueblos, en búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la transparencia? ¿Cómo nosotros podemos ser un país que aporta en este diálogo político y no que entrampa la situación? Mientras más se van tensionando las relaciones diplomáticas, es peor para la gente que está viviendo las consecuencias, y eso yo creo que tiene que ser al menos nuestra proyección. Por eso es que ver la crisis migratoria que tenemos también se debe a esa diáspora de este país. Por eso quiero también invitar a que pongamos el interés en ello, que podamos aliviar esta presión migratoria y que podamos seguir coordinando el retorno de venezolanos a su país, porque una escalada de conflicto, insisto, solamente va a tensionar mucho más la crisis migratoria que sufre nuestro pueblo. Ahora, más allá de solo reconocer si hay o no un fraude o reconocer si hay una dictadura, hay que poder también ver la forma en la cual se llega a un acuerdo entre la oposición y Maduro por el bien de la ciudadanía. ¿Y por qué hablo de acuerdo? Porque hasta inclusive el general Daniel López tuvo una salida, nos guste o no. Muchos de nosotros quedamos desconformes con que no haya pisado en su vida una cárcel, por ejemplo, pero tuvo una salida democrática. Y eso lo llevó inclusive a ser senador vitalicio. Entonces, ¿cómo nosotros nos posicionamos para entregar una conversación, un diálogo de manera diplomática? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro rol hoy día? Así, dicho eso, creo que nuestro rol también tiene que ser defender la democracia, sea donde sea. Y acá quiero preguntarle a nuestras autoridades presentes ¿cuál será la estrategia que llevará adelante Chile en la búsqueda por la paz y la defensa de la democracia? ¿Cuál será el rol que va a tomar Chile en esta posibilidad de negociación que están llevando adelante tanto Brasil, Colombia y México para que el liderazgo de nuestro presidente también se vea reflejado en acciones concretas? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Ñanco. Finalmente, antes de las respuestas, el diputado Andrés Joanet. Gracias, presidente. Gonzalo Rojas May, hijo del escritor Gonzalo Rojas, quien fuera embajador del presidente Allende en Cuba, exiliado político, tuvo la posibilidad de ser ciudadano venezolano porque eran apátridas, eran parias, no tenían patria, no tenían pasaporte, como le pasa naturalmente a millones de venezolanos hoy día. Y por eso tomo las palabras del diputado, por su intermedio, el diputado Undurraga, porque en el fondo nosotros tenemos una deuda muy grande con Venezuela, muy grande. Este fue un país fundamental en dictadura, ahí se forjó también parte del trabajo de la oposición, en ese tiempo ahí se creó en el fondo de alguna manera ahí entre Italia y otros países lo que fue la concertación, y también esta posibilidad de la política de los acuerdos, ¿no?, que también fue tan denostada hace un tiempo. Digo eso porque yo quisiera aquí, yo soy una persona de oposición, pero quiero aquí también, nobleza obliga, como lo dijo Gutenberg Martínez el otro día en una carta
en el diario Nobleza Obliga. Yo quiero decir que aquí el gobierno ha actuado como esperamos que hubiera actuado. O sea, el canciller, bueno, será por su ADN la concertación, pero el canciller ha estado a la altura de lo que es históricamente la Cancillería, y por tanto yo creo que eso uno tiene que no solo destacarlo, el presidente lo mismo, le quiero decir. Naturalmente a uno le gustará una cosa más otra. Yo no me quiero meter en esta disputa del Partido Comunista y la dictadura y todo eso. Yo creo que este no es el momento. Aquí lo que nos tienen que importar son esos miles y miles de venezolanos. Por eso puse el ejemplo Gonzalo Rojas May, porque lo que nos tiene que importar son millones de venezolanos, esta crisis humanitaria permanente que hay, de gente que tuvo que dejar su patria, de gente que tuvo que irse. A mí no me cuentan, yo he estado 3 veces en Colchanes, y cuando vi una profesora me imaginé de verdad a Gabriela Mistral con su perrito, una profesora de 65 años que cerró su departamento en Caracas y se vino con su perrito caminando, y nos dijo: aquí nos trataron como personas, aquí nos han tratado como personas, textual. Entonces, yo lo que quiero señalar, primero, yo creo que el gobierno tiene, naturalmente no puede, yo no espero y que el gobierno nos vaya a decir todo acá. Yo creo que el gobierno está haciendo algo más. Yo creo que el presidente seguramente, y estoy más que seguro que ha conversado con el presidente Lula da Silva. Yo tengo toda la esperanza en el presidente Lula da Silva. Si el presidente Lula da Silva representa a esa izquierda que defiende los derechos humanos y la democracia, naturalmente va a tener que hacer lo que tiene que hacer. Y por tanto, en ese sentido, la centroizquierda tiene una misión, y que yo creo que justamente esa posibilidad de ser la bisagra. Yo lo que sí es que si en definitiva todo de aquí a las próximas semanas esto no prospera, creo que el presidente Boric va a tener que jugar un rol mucho más protagónico, porque en definitiva tiene esa posibilidad. Y termino con esto para no alargarme, termino con a propósito de un escritor de izquierda, ¿no? Fernando Savater, quien dice el domingo, escribe: estaría justificado, comillas, dice, pedir el apoyo a los marines para que apresaran a Maduro. Todo menos escogerse de hombros y suspirar, lástima país, no es el camino. De izquierda porque, al igual que Habermas, pueden perfectamente cambiar de posición, pero eso quería señalar, presidente. Muchas gracias. Era de Ciudadanos. Era fundador de Ciudadanos. En España. No, pero si él no se define así. Pero bueno, da lo mismo, ya. Es una discusión, weón. No, pero te digo, yo creo que no le gustaría esa definición que usted le pone, pero da lo mismo. No es el punto. Al igual que oye, vamos a prorrogar por 5 minutos. Vamos a prorrogar por... Bien. Vamos a prorrogar por 10 minutos. 10 minutos. Señor canciller, embajador, pueden responder ahora. Vamos a enviar una... Sobre Savater, embajador, por favor. Para el café, claro. Enviaremos una nota a Fernando Savater para que se autodefina. Claro, puede responder... No es broma, puede responder que es amarillo, no es broma. Señor canciller. A mí me gusta Savater. ¿Canciller? Sí, gracias, presidente. Me voy a referir a una consulta que hacía la diputada Muñoz respecto de la descarga de petróleo diésel en el puerto de Arica para Bolivia. Efectivamente, quiero decir que eso es parte de nuestras obligaciones de libre tránsito. Nosotros tenemos un tratado internacional con Bolivia, un tratado de límites que es muy relevante, el tratado de 1904, y eso impone algunas obligaciones, y entre ellas justamente también se incluye la descarga de materiales que van destinados a Bolivia. Y concretamente el buque en realidad es un buque panameño, de bandera panameña, y el petróleo, hasta donde sabemos, es petróleo de origen ruso, pero en el fondo es un petróleo importado por Bolivia, no por Chile. Luego, varios
varios diputados plantearon la pregunta sobre el futuro, ¿no? Yo creo que aquí también es importante tomar en cuenta que estamos hablando de un país con su propia población, con sus propias fuerzas políticas, ¿no es cierto? Y al final la suerte de los venezolanos va a depender principalmente de ellos mismos, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros es ayudar en ese proceso, pero como lo dije antes, tampoco incluso Brasil, siendo la potencia más relevante del continente, tiene la capacidad de imponer una solución en el caso de Venezuela. Nosotros estamos disponibles para, obviamente, apoyar cualquier proceso de reconciliación y cualquier proceso de transición en Venezuela, pero va a depender de ellos mismos, ¿no es cierto? En primer lugar, el curso de ese proceso y en segundo lugar también los apoyos que ellos requieren. Nosotros estamos disponibles, ya lo hemos explicado, tenemos un papel distinto al que tiene Brasil, al que tiene Colombia y al que tiene México. Apoyamos los esfuerzos que estos tres países están haciendo, pero obviamente también tenemos nuestra posición propia respecto de lo que ha sucedido en Venezuela y no tenemos ningún problema también en reconocer que el proceso electoral venezolano ha estado viciado y creemos que también a estas alturas esperar que presente las actas, la verdad es que no es muy oficioso, ¿no? Y no ayuda demasiado. Estamos en esa posición, pero obviamente estamos también en contacto con otros países, fuera de los tres que he mencionado Uruguay, no es casualidad, y hemos estado en contacto permanente también con algunos otros países. Eso es lo que podría decir. Gracias. Muy bien. Bien, despedimos a nuestros invitados, muchas gracias por venir. Señor embajador, nuevamente nuestra solidaridad con su familia también a propósito de la expulsión y a todo el cuerpo diplomático a través suyo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.